A ver, fijar precios, sobre todo cuando uno da un presupuesto, puede ser muy fácil o muy complicado. Depende del sector, de lo que tú comercialices. No es lo mismo vender horas que vender proyectos, que vender, que ser un distribuidor de algo, ¿no? Con lo cual, bueno, no siempre es fácil, ¿no? Incluso, bueno, antes de comenzar la reunión, la presentación, perdón, pues, bueno, estábamos hablando que muchas veces la inquietud de las personas es qué precio le pongo yo a mi trabajo, a mi proyecto, ¿no? Pues hay muchas variables y no va a ser fácil en algunos casos, pero yo lo que sí que os voy a contar es cómo lo hago yo e incluso, bueno, os puedo suministrar una herramienta que es en la que me voy a basar para calcular, bueno, por lo menos lo que me va a costar, que no es poco. En base a eso ya tú fijarás tus precios aplicando un margen comercial o bien lo que el mercado te permita. Pero por lo menos vas a saber en todo momento esa línea roja por la cual por debajo de ella no deberías trabajar, ¿no? Salvo que no te quede otro remedio, dependiendo de la situación que cada uno está. Pero bueno, suele ser un indicativo muy interesante de saber cuánto me está costando esto y no puedo bajar de estos precios, ¿no? Vale, si os parece, vamos a comenzar. Si tenéis algún problema de audio, etcétera, pues bueno, tengo aquí a Beatriz que nos echará una mano. No sé, supongo que estáis viendo ya mi pantalla de la formación. Y Sí, vamos a la por ello. vemos. Perfecto. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Primero, cómo elaboramos los presupuestos. Os voy a contar mi método, que básicamente es una estimación de tiempos en función de los perfiles. Vamos a pensar en proyectos donde intervienen varias personas y no todas las personas tienen los mismos costes, pues que, bueno, laboralmente todos sabemos lo que hay ahora, ¿no? Eh, En cuanto a tiempos, luego vamos a entrar en detalle también en cómo calcular los costes de los recursos humanos. Es un error pensar que el coste de mi personal es lo que le pago de la nómina más la seguridad social. Es un gran error. Hay otros costes que debéis también tener en cuenta asociados a las personas, ¿no? También si tengo que hacer subcontrataciones, si tengo que hacer compras o tengo que incurrir una serie de gastos en mi proyecto. Eh, Otro detalle que se suele pasar mucho por alto es, vale, tú has entregado un proyecto o un trabajo, pero cuidado, ahí tienes que ofrecer unas garantías. Si es a una empresa autónomo a quien tú le haces este proyecto, tendrá una garantía de un año. Si es un particular, será de 2 años. Hay proyectos que se pactan unos meses, pero esto es un dato a tener en cuenta, ¿vale? Eh, Pasaremos un poco por encima de lo que es la política de precios de venta, que, insisto, como hemos empezado la presentación de hoy, pues cada sector es un mundo, ¿no? Pero yo intentaré ayudaros en la medida de lo que yo conozca a vuestro sector. Hay algunos que sí, que os podré ayudar un poco más. Vale, y luego, ¿qué pasa? Cuando yo presento un presupuesto, tengo que saber, de origen tengo que saber lo que voy a ganar. No puede estar eso, no puede estar en función de voy a facturar tanto y qué bonito es. No, no, no. Tengo que saber lo que yo voy a ganar, porque va a tener unos costes, aunque sea mi trabajo. Mi trabajo también es un coste. Después hay otro apartado donde podríamos hacer un seguimiento de los costes del proyecto, ¿vale? Y de los pagos. Y finalmente, bueno, quien lo desee me podrá solicitar o os enviaré a través de la propia plataforma de Zoom el documento de Excel con el que os voy a presentar la herramienta con la que yo trabajo. Y bueno, pues quien lo necesite le ofreceré también una hora de consultoría sin coste, bueno, en lo que le pueda ayudar del ámbito tecnológico. Luego os contaré al final un poco más a qué me dedico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir un poco a entrar ya en materia. Vale, ¿cómo elaboramos los presupuestos? Bueno, un poco por los perfiles que yo he visto ahora, pues va a haber casos en los que, bueno, pues vais a tener proyectos que os van a pedir un trabajo concreto, vosotros lo vais a tener que estimar en tiempo, vais a tener que hacer unas contrataciones, subcontrataciones de servicios, de materiales, de software, de lo que sea, ¿no? Y en base a esas horas y a esos costes y a esas compras que tú vas a tener que hacer, y aplicas un margen y ese es el precio que tú ofreces.
¿Qué ocurre? Claro, pues que a veces el mercado te lo admite y otras veces no. O a lo mejor resulta que estoy muy por debajo del mercado. Esa es la parte más difícil de resolver. Entonces yo os voy a ayudar sobre todo en la primera parte, en la de decir, bueno, ¿cuánto me va a costar a mí esto? Este trabajo que me encarga aquí este cliente, no tengo una bola de cristal, pero ¿cuánto me va a costar? Porque por lo menos ya podré fijar unos precios de salida. Que luego el mercado me admite más, genial. Pero por lo menos voy a tener esos precios de referencia en cuanto a costes. ¿Vale? Hay personas que, bueno, pues ofrecen unos precios que saben que el mercado lo admite y dice, oye, pues mira, yo me encargan, bueno, he oído por ahí hablar de páginas web, me encargan una página web, yo mi trabajo lo valoro en tanto y el que quiere una página web, pues como yo tengo este arte, pues pido 5.000 euros y me los pagan. Bueno, pues genial. Hay gente que luego pues los hace por 1.000 y por 700 y por 300. Entonces, esas diferencias son las que nunca vamos a poder resolver en una sesión como hoy porque eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, al final también esa persona tendrá sus costes, ¿no? Hay otros que lo fijan en base a un margen comercial, como comentábamos, estos son mis costes, le aplico un 15% de margen comercial y ya está. Y además facturo horas mías. Bueno, pues genial, ¿no? O compro y vendo cosas, ¿no? Pues bueno, ahí el margen que te deje aplicar el mercado será el que podrás aplicar, no lo sé. Si, por ejemplo, he oído, por ejemplo, alguien se dedicaba a decoración, pues bueno, decoración entiendo que tendrá unos costes de adquisición de material y a lo mejor de subcontrataciones, quizás, que pues tendrá que tener mucho cuidadito para ver qué margen puede aplicar para que el mercado no lo saque de fuera, ¿no? Es difícil esa parte. Pero bueno, se puede llegar a, por lo menos a tener una estimación, ¿no? O un conjunto de todo ello, es decir, pues yo puedo vender horas, puedo vender proyectos que necesito subcontratar a personal, bueno, puede pasar de todo. Como la casuística de los 19 participantes o 18 que estamos va a ser muy variada, intentaremos dar respuesta a todos, ¿no? Vale. Y sobre todo, ¿cuánto te va a costar a ti hacer esto? ¿Qué margen te va a quedar? Bueno, pues ahí es donde vamos a entrar en detalle. Os voy a presentar de nuevo la pantalla. Esto es lo que vamos a ver hoy. Yo os voy a ayudar a conocer, bueno, a estimar los tiempos que tenemos que dedicar del personal, ¿no? De recursos humanos. Yo no os voy a decir si una página web os cuesta hacerlo 1 hora, 10 o 100, o diseñar un escaparate de un comercio, ¿no? Sois vosotros quienes vais a tener que hacer esas estimaciones. Sí que os puedo ayudar en definir los costes laborales, ¿vale? El coste de las subcontrataciones, pues eso es negociar con tu proveedor y los costes de material o servicios, lo mismo, ¿no? Os voy a dar una herramienta que os va a facilitar calcular los precios de venta de partida. Luego lo que hablamos, si el mercado te admite más, genial. ¿Qué descuentos puedo tener que aplicar? Esto es muy interesante porque tú a lo mejor presentas una propuesta en un cliente y en plena presentación el cliente te está diciendo que tiene otras propuestas, que tu propuesta le gusta, pero que se le va de precio. Entonces, en cuestión de minutos o de segundos, mejor dicho, tienes que reaccionar. Entonces, es muy interesante saber con qué margen estoy trabajando antes de entrar en esa reunión. Es muy interesante porque puedo fijar previamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar y cifras por las cuales no voy a pasar, no voy a bajar de ellas. Claro, esto si lo hago sobre la marcha sin tener información, me puedo equivocar y mucho además. Frente a que si yo tengo claro previamente que de ahí no puedo pasar, pues de ahí no puedo pasar. Y si tengo que decir que no, pues a lo mejor tengo que decir que no. No pasará. Será una lástima a lo mejor, pero no voy a trabajar perdiendo dinero, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar por ese importe final. Y sobre todo, bueno, lo que trato es de tener una especie de cuadro de mando o ofreceros un cuadro de mando de qué está pasando en este presupuesto, no solo cuando lo estoy presentando, sino también cuando me lo aceptan afortunadamente y empieza el desarrollo del mismo, ¿vale? Sobre todo en proyectos que requieren ya algo de complejidad, ¿no? O que son largos en el tiempo. Bueno, si yo facturo por horas y a mí me pagan todas las horas que hago, pues poco problema voy a tener. Pero si yo hago un proyecto de un vídeo corporativo que me pide una empresa y me pego 3 meses y necesito subcontratar recursos
Hombre, pues me interesa mucho tener el control del proyecto, control económico, el control técnico lo vais a tener vosotros siempre, sois vosotros, pero el económico a veces, pues ese dejar de hacer nos puede llevar a sorpresas, ¿no? Vale, pues si os parece, vamos a entrar a ver ya todas estas partidas, ¿no? En el fondo es muy sencillo, tal y como yo lo planteo. Todo esto lo trabajo a través de una herramienta de un Excel. Me imagino que también será compatible, digo, me imagino porque no lo he probado, con otras plataformas tipo OpenOffice y quizás también Google Sheet. Vamos a verlo. Y bueno, si os parece, vamos a hacer un ejemplo. Creo que Julián, ¿no? Te dedicabas a hacer páginas web, proyectos, no sé si está bien de marketing online, SEO, algo me ha parecido oír. Pero bueno, aquí vamos, si te parece, vamos con un ejemplo con tu caso. ¿Te parece bien? No te oímos, Julián. Sí, sí. Sí, ahora que es ¿Te que tenía parece? desactivado el micro. Sí, vale, bien, de acuerdo. Bien. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a abrir un caso práctico. Vale, veis aquí un Excel que se ve en naranja, se ve todo, ¿no? Julián, Sí, sí. Sí, sí, si te se ve, se parece, ve. te he cogido a ti, pues porque no sé, pero porque me he quedado con esa parte Bueno, y bien. Vale, también algo me dedico a ello, con lo cual nos vamos a entender fácilmente. vale. Luego tocaremos otros casos, ¿eh? Porque yo creo que, aunque no va a ser un evento práctico, pero sí que me gustaría reflejar dos o tres casuísticas distintas, ¿no? Para intentar cubrir el máximo la casuística que hay en la audiencia actual. Bueno, bueno, es un Excel que básicamente tiene una serie de pestañas aquí abajo, no sé si las veis, espero que sí, donde vamos hablando de cómo, esta es la parte previa, ¿no? De cómo elaboro mi presupuesto. Entonces, yo no sé tú, pero bueno, a mí cuando me piden un presupuesto relacionado con el ámbito tecnológico para un proyecto, lo primero que hago es, como en nuestro caso es normalmente un peso importante, van a ser los costes de personal, las horas de desarrollo, de diseño, etcétera, pues lo primero que hago es definir los perfiles que van a intervenir en el proyecto, y las tareas. Y la unidad de medida, que en este caso lo podemos hacer por horas si quieres, ¿no? Sí. Yo aquí siempre tengo una máxima que es que cuanto más divida los trabajos en tareas, cuanto más lo trocee, ¿vale? Va a ser mucho más fidedigno a la realidad. Luego pasará lo que pase, pero yo no me puedo inventar un proyecto. A ver, si son trabajos más o menos repetitivos, pues poco me voy a equivocar, ¿no? Pero no sé, imagínate que te piden un desarrollo web a medida, donde intervienen un montón de factores, donde hay unos desarrollos que hay que hacer a medida porque el cliente los quiere así. Claro, eso si no lo definimos previamente en detalle, pues vamos a tener un problema si lo hacemos a ojo, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a un proyecto web donde intervengan, pues no sé, dos, tres perfiles, por ejemplo. Vale. Podría ser habitual, Sí, ¿no? sí, bastante habitual. De hecho, está pasando, porque colaboro con compañeros Vale, que algunos están aquí. muy bien, Es muy que bien, así muy nos bien. Bueno, apoyamos. pues Es que uno no puede saber de todo ni hacerlo bien. O sea que es imposible. eso es, eso es. Vale, en Es que este sí. caso, bueno, hablas de colaboraciones. Hablar de colaboraciones, claro, a ver, en el caso de las colaboraciones, tenemos dos opciones. Si es una colaboración muy estrecha y participáis del proyecto, no solamente en la ejecución, sino también en el riesgo y o beneficio, pues sí que lo podríamos meter aquí. Si es una subcontratación que tú le vas a pagar X y punto, pase lo que pase en el proyecto, lo meteríamos en otro apartado, ¿vale? Vale. Entonces aquí digamos que tendríamos personas que están bajo tu control de horas o bajo el control del equipo de horas, ¿no? Es decir, si tú me subcontratas a mí, por ejemplo, para hacer campañas de marketing online, eh, me puedes subcontratar y me dices, oye, Guillermo, yo te voy a pagar 1.000 euros por este trabajo. Vale, perfecto, lo aceptamos y yo voy a cobrar 1.000. No iría aquí porque ahí no hay nada más que Vale, definir, vale. ¿no? Eso es lo que hemos acordado. La cosa es que vayamos a medias en el proyecto, pues estimamos que yo voy a tener que trabajar 40 horas, 30, 20, 50, pero al final cobraremos cada uno lo que al final nos diga el proyecto. Bueno, pues entonces sí que lo podríamos Una meter aquí. Vale. pregunta, Guillermo. Si, Sí, si Beatriz, dime. entiendo bien, aquí irían los socios, por ejemplo, y, Por y los ejemplo, trabajadores también. los trabajadores en el régimen general de la seguridad Vale. social, sí, sí. Exacto, exacto. Venga, vamos a un caso. Venga, por ejemplo, un jefe de proyecto. Vamos a pensar en un proyecto ambicioso, ¿no? Donde tiene que haber un jefe de proyecto
Me imagino que un desarrollador también. Así, con acrónimos. Sí. Un diseñador. Ujú. ¿Alguien más? Un SEO. Y un redactor de textos o copywriter que siempre ayuda, por ejemplo. Un copywriter. Sí. Venga, perfecto. Vale. Bueno, aquí vamos a inventarnos un cliente. Nos va a contratar el gobierno de Aragón. Genial. Y aquí ya pues le pongo un código de oferta, pues 2020, pues me toca la oferta 28 y la versión 01. ¿Vale? Perfecto. Y a lo mejor hay una fecha de adjudicación prevista del 15 de enero, ¿no? Bueno, estos son datos que los podéis rellenar o no. Esto es tema de organización, ¿no? Página web, control de fichajes. Nos han pedido que hagamos un control de fichajes para el personal del gobierno de Aragón, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, aquí el SEO no pinta nada. Página web, pues promoción comarcas. Promoción e-commerce. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, pues ¿qué fases habría? Vamos primero a esas fases en las que desarrollaríamos el proyecto, que puede ser, pues, primero, bueno, la gestión del proyecto, por ejemplo. Había un análisis del proyecto, sin más, luego entraremos en detalles. Una pregunta, Guillermo. ¿Esto es con el presupuesto ya aceptado o no? Te explico. No. Te explico Vale, mi forma de funcionar, te explico. Yo al principio hablo con el cliente y hago como una entrevista con él, entonces para tener un briefing, o sea, un informe de saber qué quiere, definirlo, para qué lo quiere y un poco una orientación, ¿no? A ser posibles webs de referencia, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que le han gustado o algo para tener ya un poco incluso una idea gráfica. Si tiene, por ejemplo, una identidad gráfica desarrollada, no solo el logotipo, sino la tiene, si tiene algo, eso es un tiempo. Entonces, no sé si entraría aquí o no, pregunto, es una pregunta. No. A ver, normalmente eso es un tiempo comercial que tú en toda actividad, no conozco ni una sola actividad que no tenga que dedicar tiempo a gestión comercial. Luego veréis eso en qué nos repercute. Nos repercute claramente en una cosa, en que tú no puedes facturar el 100% de tu tiempo. Vale. Porque vas a tener que dedicar tiempo a hacer gestión comercial, a hacer gestión administrativa, a formación, a una serie de cosas que tú al cliente no se las vas a poder facturar. A nadie se las vas a poder facturar. Entonces, eso es gestión comercial, sin más. Vale. Vamos, yo lo veo así. Cada uno aquí lo puede hacer como quiera, ojo. Pero para mí eso es gestión comercial. Claro, sí. No, yo ahora tampoco lo cobro, pero poco pues a ver si se podía incluir o no. Venga, ya está. Claro, queda claro, Guillermo. No lo podrías justificar en el cliente. Tú al cliente le podrás justificar como dice por aquí Eugenia, en tu precio final, sí. ¿Vale? Tu precio final, claro, tú no puedes decir, yo quiero que mi salario sea de 30.000 euros brutos, dividido por 1.780 horas laborales, me sale el precio ahora tanto, y esto es lo que yo te facturo. Pues error. Te vas a tener que facturar mucho más. Luego lo veréis. Venga, sí. Por lo tanto, es importante separar qué es gestión comercial, qué es la gestión del proyecto y sobre todo la ejecución del proyecto, porque eso solamente voy a incurrir en esos costes si me aceptan el proyecto. ¿Vale? Vale, seguimos, ¿parece? Ojo, estos son, yo os doy mi opinión. Cada uno luego, yo he visto de todo. Y no precisamente por eso les va a ir peor, ¿eh? Pero bueno, hay cosas que sí que a un cliente jamás le podrás cobrar por una gestión comercial. No, yo no lo he visto nunca. Salvo que sea un macro proyecto que requiere antes de un estudio, entonces, vale, ahí ya entran otros parámetros. Vale, vamos a ponernos en diseño de la web, por ejemplo, ¿no? Y en desarrollo. Vamos a ponerlo en PHP. Desarrollo en PHP, que tiene que trabajar el desarrollador. Vale. Y finalmente puesta en marcha, contenidos, perdón. Y luego el SEO estaría. Bueno, si lo cuentas el SEO bien. Y luego la integración en Google también.
O sea, integración en buscadores y en Google, por ejemplo. Bueno, luego lo desarrollamos aquí en posicionamiento, si os parece, ¿vale? Sí, vale. Porque, a ver, luego aquí vienen más tareas. O sea, estos son fases, luego vienen las tareas. Son como los bloques bajo, grandes, ¿no? Y luego habrá que eso es. desglosarlo. ¿Vale? Y hay que dar un soporte postventa, ¿vale? Bien, perfecto. Si en algún momento queréis hacer alguna consulta, no solo Julián, que ya me parece muy bien que intervengas porque no es solamente lo que yo quiero contar, sino quiero tratar de trasladar aquí un caso concreto, ¿no? Si algún otro tiene alguna pregunta, por favor, hacerla, ¿vale? Vale, entonces vamos a partir de, claro, gestión de proyecto. Bueno, esto me lo dejo para el final. Vamos a empezar con el análisis. Pues habrá que hacer reuniones con el cliente, ¿no? Elaborar una documentación y bueno, no nos vamos a complicar la vida tampoco mucho, ¿no? Vamos a dejarlo ahí si te parece. O bueno, o si quieres incorporar algo, Julián, dímelo, ¿vale? En el diseño de la web, una vez que ya hemos tenido esas reuniones, hemos elaborado una documentación, por ejemplo, pues vamos a preparar bocetos, elaboración de prototipos, por ejemplo, no sé. ¿Qué te parece, Julián? La validación con el cliente, eso es lo importante, que valide el diseño, o sea, que esté de acuerdo. Yo es lo que pondría, después de preparar bocetos, que lo validen. Vale, perfecto. Desarrollo en PHP. Bueno, pues aquí no nos vamos a complicar la vida, ¿eh? Bueno, espera. No, sí, nos vamos a complicar. Vale, por ejemplo, ¿no? Puesta en marcha, pues soporte a la puesta en marcha. Perdón, vamos a meter aquí test con cliente, soporte a la puesta en marcha. Los contenidos, pues lo mismo, reuniones con cliente, elaboración de la propuesta de contenidos, ¿no? Revisión, cliente y publicar los contenidos. También hay que hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿va bien así? Sí, va bien. SEO. Bueno, vamos a ver, pues identificación, keywords, por ejemplo. Análisis, competencia. Bueno, aquí todo lo que queramos meter, pero por meter unas cuantas tareas, por ejemplo. Y SEO on-site, ¿vale? No nos complicamos más de momento. Sí, vale, y luego soporte postventa, sobre todo vamos a tener que tener soporte técnico PHP, soporte diseño, por ejemplo, y monitorización de SEO, ¿vale? ¿Vale? Vale. ¿Sí? Sí. Qué bonito queda aquí todo esto, ¿verdad? Bueno, pues ahora viene la parte más complicada. No, tampoco es la más complicada, ¿eh? Pero sí que es cierto que es una parte donde hay que afinar, ¿no? Y aquí sí que vais a tener que ser vosotros quienes con vuestra experiencia vais a ir jugando con esos tiempos. Vamos a trabajar en horas, si os parece bien. Bueno, perdón, nos quedaría aquí un apartado que es la parte de gestión del proyecto, ¿vale? Donde hay una serie de seguimiento del proyecto. Reuniones periódicas. Intervienen 4 perfiles más los que vengan del cliente. Hombre, un gestor del proyecto va a tener que estar tomando decisiones, resolviendo con problemas, conflictos y hacer un seguimiento del proyecto, ¿no? con el cliente. Entonces, bueno, ese tiempo también hay que valorarlo. Además, un jefe de proyecto pues tiene unos costes normalmente de los que más elevados, ¿de acuerdo? Pero bueno, insisto, vamos a hablar ahora de horas. Estamos hablando de horas, ¿de acuerdo? Horas. Venga, empezamos. Julián, cuéntame.
¿Cuántas horas mete? Bueno, aquí falta. Bueno, vamos a poner esto con el jefe de proyecto. ¿Cuántas horas ponemos para reuniones con el cliente? Horas, Pues ya, ese es el problema, que a mí es lo que más tiempo me suele llevar, porque en la parte técnica ya llevo un tiempo, entonces, a ver, va fluida, no debo decir rápida, sino fluida. Y siempre hay problemas imprevistos, pero con el cliente es un imprevisto, porque y hay que acotarle. Como sabe como bueno, algún compañero también con los que colaboro ya saben que Bueno, soy esto. Entonces, pues al principio no sé, yo pondría a lo mejor, es que también saberlo, pero 2 o 3 horas se pueden ir para esa primera definición bien, ¿no? Y para empezar a concretar. Y más tirando a lo mejor a 2 o 3 horas. Sí. bueno, vamos a poner 4. 4, Vamos a ser vale. generosos. Y luego hay que elaborar una documentación que enviar al cliente y al resto de componentes del equipo que tengan que tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues vamos a poner. Bueno, elaborar la documentación lleva tiempo, quiero decir, esto no lo hace nadie gratis. No debería. Vamos a poner un par de horas, por ejemplo. Sí. ¿Sí? A veces puede Menos, que ¿no? está más. Vale, seguimos. Si alguien quiere participar en alguna valoración, a ver, no va a ir más allá porque lógicamente este presupuesto no lo vamos a llevar a ningún cliente, ¿no? A presentar, pero bueno, si alguien quiere introducir algo, que lo vaya comentando. Beatriz, yo ahora no estoy viendo el chat, por favor, si alguien dice algo, lo comentas, ¿vale? Vale, lo estoy mirando. Vale, vamos ahora al diseño de la web. Bueno, vamos al apartado. ¿Veis? Lógicamente lo que hago es una matriz de fases, tareas y perfiles. Luego veréis por qué. Lógicamente luego esto se va a ver trasladado a una hoja donde meteremos los costes y meteremos los precios de venta para que nos dé, por un lado, los costes del proyecto, los que hemos estimado, nos podemos equivocar, pero de momento es el dato más fiable que vamos a tener, ¿no? Y los datos en cuanto a venta, ¿no? Pero eso lo veremos después. Venga, vamos a ver, ¿cuánto tiempo dedicamos a preparar bocetos? A ver, Pues, esto es un a ejemplo ver, muy... sí. No, pero pues te diría que perfectamente pueden ser 10 horas. 10 horas, perfecto. Sí, para todas las páginas de la web, ¿entiendes? El boceto final, con lo que es la visualización, imágenes, fotos, etcétera. Vale. O incluso si quieres 10, 12 podría ser. En mi caso, que cada uno aquí, pues evidentemente. Ya. Vale, pues... ¿Lo coge ya? Sí. Perdona. Vale, pues entonces hemos dicho, preparar bocetos 10, elaboración de prototipos. Bueno, yo es que diseño en Illustrator, entonces reparte 12 horas entre preparar los bocetos y elaborar los prototipos que son PDFs para que vean el layout, ¿sabes? Unas Vale. 12 horas, porque hay que preparar las imágenes para luego, digamos, adaptarlas, pero estoy hablando del diseño solamente. Ya. Vale. Pues, Y luego habría que tener una validación pues, con el cliente, ¿no? sí, claro, que lo valide y que no haga cambios, o si los hace, pues contarlos. Ahí Vale, pues fácilmente puedes poner 2 horas y por ahí más o menos. vamos a pensar que... Perdonad un segundo, que me piden un dato. A ver. Sí. Vale. Mirad, vamos a pensar, por ejemplo, que habría que hacer una validación con el cliente. Entonces, el interlocutor con nuestro cliente es el jefe de proyecto que tarda 2 horas en validar esto con el cliente y hacemos algunos cambios, pues otras 2 horas más para el diseñador, ¿vale? Por ejemplo. Vale. Hombre, también te voy a decir que estoy pensando en una web tipo de más o menos que costaría sobre 700.000 euros. Por si te vas a un proyecto ya interesante de 2.000, 3.000 euros para una mediana empresa, son más horas, porque hay que hablar, validar más burocracia, más trabajo, más publicidad. Ya. Eso cambia, evidentemente. Sí, es que esto sería un poco una web bien hecha, pero en plan más normal, por decirlo de alguna manera. Vale, Que perfecto. cambia, como bien has dicho al principio, cambia. Vale. Venga, ahora entra otro perfil, que es el desarrollador, el programador, porque no lo vamos a hacer con un gestor de contenidos, el cliente quiere que sea en PHP, bueno, pues nos lo inventamos así, ¿no? Más que nada porque intervenga un factor, o sea, un perfil distinto a los que ya te hemos presentado, ¿no? Vale, entonces, preparación del entorno de desarrollo, pues que le cueste un par de horas, por ejemplo, pues crear sus carpetas, sus bases de datos y sus historias.
El desarrollo, ¿qué le ponemos aquí? Es que si esa medida con programación pueden ser 40, 60, 80 Pero horas. No es claro, tanto, como esto, más de una semana de claro, trabajo. A no ser que sea un lógicamente crack. esto Sobre 40 horas. lógicamente en estos casos siempre hay que tener una parte del análisis del alcance del proyecto lo vas a tener que, lo vas a tener que hacer en la fase de preventa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a pensar que ya te has hecho una estimación y dices, bueno, pues con 40 horas el desarrollador en PHP, perdón, me he equivocado, por ejemplo, lo va a hacer, ¿no? Por no extendernos mucho porque entraríamos en detalles que a lo mejor no al resto de la audiencia le interesan, ¿no? Venga, y por ejemplo, pues hay que hacer un test por parte de otra persona distinta al desarrollador y va a estar 2 horas haciendo ese test. Vale. Luego test con el cliente otras 2 horas y vamos a tener que dar un soporte a la puesta en marcha. Pues 1 hora, vamos a meter aquí 2 horas y 2 horas, ¿vale? Por ser, bueno, esto es muy poquito, pero bueno, porque tampoco estamos definiendo un proyecto real, ¿no? Vale, luego está el copywriter, que reuniones con el cliente, estamos hablando que aquí hay otras 2 horas, y el copywriter que estaba aquí en esta columna, por ejemplo, pues elaboración de la propuesta, pues vamos a meterle 12 horas, por ejemplo. Aquí mi colaboradora, si quiere que lo comente, o por chat. Ah, pues sí, claro. Ah, está Cristina. Claro. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. A ver, ¿qué estamos conteniendo? ¿Horas? Sí, la redacción. Y horas para elaborar una propuesta de contenidos, por ejemplo, para una web normal, quiero decir, no... 4 o 5 páginas más o menos. Una de inicio, el contacto y 2 o 3. Sí. Imaginaros es por dar una valoración. de llamada con el cliente, luego 1 hora de validación y eso con el cliente, más las horas de redacción y antes de las horas de redacción, las horas de investigación de contenidos, ¿vale? Eso es. Por ejemplo, vamos a poner 2 horas con el cliente, 3 horas de investigación y por poner, y 3 de redacción, ¿vale? No sé cuánto es. 8. Bueno, pues 8. Luego lo revisamos con el cliente 2 horitas más y habrá que publicar los contenidos en la página web. Eso es tema del maquetador mío. Pon 4 horas, por ejemplo. Venga. Este era el diseñador, sí. Es el de PHP, pero que lo haría, pero bueno, sería un poco un maquetado. 4 horas. Venga, pon 4 horas. Que vale. No. Perfecto. Venga. Vamos ahora al SEO. Venga. Luego haremos otro proyecto, si os parece, porque la parte más complicada de todo esto es definir estas horas y poco más, porque lo demás está en función de los salarios que cada uno piensa o cobra, ¿no? O paga, si contratas tú. Luego cogemos otro caso totalmente distinto al tecnológico, ¿eh? Pero bueno, vamos por terminar una pregunta ya. A esta altura. ¿Qué pasa si nos equivocamos de mucho? Porque a veces pues entras en un proyecto y piensas que te va a costar tantas horas. Y mientras lo estás haciendo, me ha pasado con traducciones que hago. Y mientras lo estás haciendo dices, ¡buah! Es que al final es más tiempo. ¿Qué pasa si nos desviamos mucho del tiempo que habíamos estimado? Bueno, pues evidentemente esto no te va a avisar de que tú te has estimado a la baja. Es imposible saberlo, ¿no? Lo que sí que te va a ayudar esta herramienta es a reducir esa exposición que tienes cuando presentas un presupuesto a equivocarte. Te va a ayudar a reducirlo. No lo vas a evitar. No lo vas a poder evitar nunca. ¿Vale? Luego, bueno, hay otros factores también. Claro, ahora, por ejemplo, acabamos de hablar con Cristina y yo he puesto aquí 12. Ella me ha dicho, no, 8, pero luego son 2 más. Pero claro, es que esto depende también mucho del proyecto que es, de lo rápido que sea o no ese trabajador a la hora de hacer sus trabajos. Si lo mides sobre el tiempo real, que si me ha pillado esto de la pandemia por el medio y donde yo antes trabajaba a un ritmo del 100%, pues resulta que tengo que estar en mi casa con los niños y trabajo a un 60%. O sea, hay muchos factores que te pueden influir. O, por ejemplo, esto en el mundo tecnológico nos sucede mucho. Claro, tengo que incorporar aquí un componente de software que no lo controlo mucho y me tengo que formar en él. Claro, yo eso no se lo puedo cobrar al cliente.
ni siquiera le puedo cobrar al cliente mis tiempos reales, porque a lo mejor resulta que yo ahora mismo, si me tengo que meter a desarrollar algo en .NET para un proyecto de SharePoint, pues me va a costar un montón, porque no lo controlo, es un ejemplo, ¿no? Y claro, eso no se lo puedo trasladar al cliente. Entonces, bueno, lo que sí que te va a ayudar esto es por lo menos a fijar lo que sería lo correcto, lo normal, ¿no? Porque te va a ayudar a ser competitivo y te va a ayudar a sobrevivir también. Porque si no, no vas a saber por dónde te está fallando tus ingresos, ¿vale? Bien, por seguir un poco en esta línea, bueno, por terminarlo ya, ¿no? Vamos a pensar que hay una reunión de 1 hora para identificar los keywords y el copywriter también. Venga, al copywriter le va a caer esto también, ¿eh? Hace un análisis de competencia de 3 horas y el del PHP, pues el SEO 2 horas más en meter el SEO on-site. ¿Vale? Pon más al Esto SEO. para el desarrollador. Pon más al SEO. Más, Pon 4. venga. 4 porque 2 se queda cojo. Y te lo digo por experiencia. Si lo haces bien. Que sí, que a ver, que esto es un ejemplo, insisto, por dimensionarlo, ¿no? Sí, que no es una crítica, Guillermo. Vale, y luego hay otro tema, que ya lo hemos comentado, que es, vale, yo he entregado un proyecto, ya está, ya lo he facturado, incluso ya lo he cobrado, pero anda, me llaman 2 meses después que hay un problema. Y tengo que dar soporte, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, pero de momento tengo que dar un soporte. Y a lo mejor resulta que he tenido un personal contratado y ha terminado el proyecto y ya no lo he podido contratar más, o está trabajando en otro proyecto. Entonces, tengo que hacer una estimación. ¿En base a qué? En base a mi experiencia anterior. Esto es válido para este tipo de proyectos o para un decorador. Un decorador también va a tener que dar un soporte postventa. Oye, se me ha caído esto que has puesto, o se ha deteriorado el color, o... ¿Vale? Entonces, bueno, no hablamos de los suministros, que eso se supone que habrá una garantía también del que te suministra ese material, pero sí que voy a tener que ir yo, o voy a tener que mandar a una persona a arreglar algo, ¿no? O puede ser, claro, esto puede no pasar nada o puede pasar mucho, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre una estimación. Es mi recomendación, ¿no? Entonces, vamos a pensar que en soporte técnico de PHP, pues tengamos por lo menos 2 horas, en soporte de diseño otras 2, y en SEO, pues vamos a meter la monitorización de SEO, vale, no, el SEO hay que monitorizarlo por lo menos mensualmente durante un periodo de tiempo, pues vamos a pensar, luego se lo vamos a vender al cliente, es decir, mira, el SEO no solamente es yo te meto las palabras clave, es que te meto las palabras clave, las que hemos definido, pero luego hasta que no pasen 6 meses, eso no empieza a florecer, ¿no? Pues yo voy a tener que estar todos los meses dedicándole 2 horitas, 2 por 6, 12, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo. Vale, ¿qué nos da esto? Bueno, nos faltaría las reuniones de seguimiento de proyecto, que vamos a pensar que el proyecto nos dura pues 2 meses y hacemos una reunión quincenal, ¿no? Con el cliente para ver cómo vamos, bueno, pues esto serían por lo menos 2 horas y reuniones con el equipo de trabajo otras 2 horas, ¿vale? Vale, ¿qué nos da esto? Pues bueno, jefe de proyecto, desarrollador, diseñador, copywriter, me daría igual un diseñador para una tienda, ¿no? Necesitaré también a alguien que me ayude a montar el escaparate, pues son perfiles que yo tengo que contratar, que puede ser yo mismo o personal que yo tengo en nómina. O si este proyecto lo hacemos entre 2 personas y vaya bien o vaya mal, lo que salga será para los 2 o para X, pues podrían estar aquí también reflejados, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esto? Pues intentar trocear las tareas lo máximo posible. Se podrían trocear bastante más. De hecho, un proyecto como este habría que trocearlas bastante más. Cuanto más troceas, más fácil es reducir el margen de equivocación. Luego pasará lo que pase. Bueno, pero al final nos dice que vamos a tener que invertir un total de 117 horas, pero como no todo el mundo va a tener el mismo coste ni voy a cobrar el mismo precio hora, del jefe de proyectos van a ser 20, del desarrollador 54, del diseñador 18 y del copywriter SEO, lo hemos mezclado ahí, 25. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues hasta ahora, esto es lo que más, insisto, lo que más nos va a costar, ¿no? Dependerá de cada proyecto, de cada sector, esto es lo que más nos va a costar si vendemos servicios. Si vendemos otras cosas, irán por otros sitios. Ahora vamos a pasar a evaluar los costes de empleados. Es un poco farragoso. Yo no me voy a meter aquí en mucho detalle. Yo os voy a transmitir
cómo se calculan en las empresas consultoras en tecnología, y esto es válido para cualquier otro entorno, cómo se validan los costes de empleados, los directos, los indirectos, e incluso puedo poner hasta un precio de venta de mis servicios. Claro, yo puedo poner el precio que me dé la gana. La clave aquí está en que me lo acepte el mercado y en que yo sea capaz de tener una productividad de mis empleados muy alta. Cuando hablo de productividad hablo de horas facturables de ellos, ¿vale? Si tengo la suerte de que mis proyectos son continuados en el tiempo, es decir, yo cojo un proyecto hasta que no lo termino, esa persona no para, siempre va a tener trabajo, perfecto. Pero si tiene que ir trabajando un poco, pues me han entregado esto, pues vale, ahora trabajo 2 días, luego paro, luego sigo con otro proyecto, luego paro, pues es más complicado de alcanzar unos índices de productividad altos, ¿no? De facturación por ese empleado altos. Pero bueno, el cliente no te va a aceptar que esté parado el trabajador y por eso haya que pagarle, ¿no? Tú vas a tener el coste, pero el cliente no te lo va a aceptar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿os parece? Ahora vamos a entrar en el apartado farragoso, ya os adelanto, de los costes de empleados. Bien. Costes de empleado. Vamos a ir primero. Voy a cambiar de pantalla. Perdonad. Esto es correcto. Vale. ¿Cómo calculo los costes? Bueno, pues primero, los costes de los empleados. Luego hay otros costes, ya veréis, de compras, de cosas que yo tengo que adquirir, de subcontrataciones. Vale, hablamos de régimen general o sea, mis empleados, ¿no? Mis empleados. La mayoría de los casos ya sé que vosotros, todos o casi todos, sois vosotros mismos, ¿no? Pero bueno, vosotros también tenéis unos costes, ¿vale? Puede ser que en algún proyecto tengáis que necesitar contratar a alguien para un periodo concreto. Bueno, pues ahí lo vamos a tener que reflejar, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Primero, hay un concepto que es el salario bruto. Yo creo que ya a estas alturas de la vida, todos o casi todos deberíamos tener claro qué es un salario bruto. Yo no soy economista, no me dedico a ello, pero salario bruto es lo que yo voy a cobrar bruto al año. Punto. No hay por medio retenciones, no hablamos de seguridad social, nada. Lo que yo voy a cobrar bruto año, que es como realmente la forma más eficaz de marcar los salarios, ¿vale? Lo de hablar en netos, pues sí, eso es la película que uno cobra al final, pero desde el punto de vista económico de un negocio, salario bruto, siempre, si podéis, siempre. La seguridad social. Bueno, esto es un poco variable, va en 31, un 32, dependiendo del tipo de contrato, pero bueno, hay un coste de la seguridad social. De empleados, hablamos del régimen general de la seguridad social. Si eres autónomo, tienes otros costes, luego lo veréis. Pero bueno, básicamente hablaríamos de alrededor de un 30-31% o un máximo, ya no sé si está en 10.000 o está en un poco más, pero bueno, o sea, si una persona cobra 100.000 euros, no paga un 31% de seguridad social, ¿vale? Paga máximo 10.000. Yo aquí, aunque tengáis bonificaciones, porque contratáis a alguien y resulta que tenéis la suerte de que os cae una bonificación de la seguridad social, yo no las incluiría. Eso es para vosotros, no se lo trasladéis al cliente como menos coste, ¿vale? Luego, horas de no productividad, las que hablábamos antes. Es decir, yo puedo contratar a una persona, le hago un contrato a jornada completa, lo hago indefinido, perfecto, porque tengo mucho trabajo. Nunca voy a facturar el 100% de sus horas, jamás. No lo he visto en mi vida. Y llevo 32 años trabajando en servicios, en proyectos informáticos y en consultoras la mayoría del tiempo. No lo he visto nunca. Es imposible. Porque se pone un día uno malo, porque tiene que hacer formación, porque hay una reunión con no sé qué, porque espera, mírame esto. O sea, es imposible. De hecho, alcanzar un 15% de no productividad es una pasada. Y ya os adelanto, porque aquí sí que la mayoría de los que estamos aquí somos todos freelance, autónomos, ya os adelanto que en el caso nuestro va a ser todavía menor. Otra cosa es que, bueno, pues el freelance no trabaje 1.780 horas al año y trabaje 2.000 o 2.100, ¿no? Pero bueno, al final tú no puedes trasladar ese esfuerzo en menor coste al cliente, tendrás que establecer unos parámetros, ¿no? Y si trabajas más, pues que sea en beneficio tuyo, ¿no? Entonces, bueno, por debajo de esto es imposible. Entonces ya yo os adelanto que como mínimo hay que establecer que un 15% del tiempo de mis empleados no va a ser productivo. Es decir, no va a ser productivo no quiere decir que no sea productivo literalmente, sino que no voy a poder facturarlo, ¿vale? Pensad que estamos hablando de costes. Y luego hay otros costes que se llaman indirectos, que son
Claro, afortunadamente muchos trabajamos en casa o en la colaboradora. Bueno, muy bien. Pero imagínate que tienes que tener una oficina o un local. Pues hay unos alquileres, hay unos costes de energía, hay unos costes de limpieza, de seguridad, de internet, de etcétera, 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 que suman, todos los meses suma la gestoría, ¿vale? Todo esto suma. Estos son costes indirectos. Claro, ¿cómo los calculo? Claro, es muy difícil trasladar esos costes al coste hora empleado, ¿no? Lo que se hace es, cuando ya has tenido un ejercicio económico atrás, los calculas todos y si más o menos tu masa salarial es estable, se establece un porcentaje en base a la suma de los salarios brutos, ¿vale? Si no nos queremos complicar la vida, pues hombre, entre un 15 y un 20% del salario bruto se le suma de como costes indirectos. Esto suele ser una media que funciona bien. Podríamos hablar en nuestros casos de un 10, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, tú tienes que tener un ordenador, tienes que tener internet, tienes que tener, si tienes una oficina, costes, formación que tienes que pagar, en fin, bueno, pues hay una serie de costes ahí. Y luego, bueno, hay una serie de horas que va a trabajar un trabajador por convenio, que suelen ser unas 1.780, dependiendo un poco del convenio en que estén, para calcular el precio hora, ¿eh? Entonces, vamos ahora a un caso práctico, a nuestro caso, realmente. ¿Veis el Excel? Sí, se ve muy bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues esto mismo lo que he hecho ha sido trasladarlo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Los empleados que nosotros tenemos, esto con rellenarlo una vez al año, salvo que hubiera variaciones de personal o de salarios, nos debería valer, ¿vale? Una vez al año yo lo reviso y ya está. ¿Qué es lo que pongo? Pues lo que he hablado antes, el salario bruto, la seguridad social, los costes directos, me lo va a calcular él. Yo con poner esto, me lo va a calcular el todo. Todo esto me lo va a calcular en base a estos porcentajes que he establecido. Yo los puedo variar, ¿vale? La seguridad social un 31%, la de un autónomo 263, no sé si está ahora en 68 por ahí. Y dices, vale, es que yo es mi primer año y pago 50 euros o 60, pero no se lo regales al cliente. Tus costes al año que viene van a ser otros y no te va a admitir el cliente que le varíen los precios al alza, ¿vale? O sea, guardároslos para vosotros, es mi recomendación. Los costes indirectos un 20%, las horas convenio, todo esto lo tenéis, luego lo tenéis aquí porque esto es quien lo desee se lo puedo enviar, ¿vale? Este Excel. Tenéis aquí una leyenda de lo que es cada cosa, ¿vale? Yo os he dado una explicación, vosotros veréis si lo queréis aplicar o no, ¿vale? Las horas no productivas un 15% y el margen comercial. Yo he establecido que mi margen comercial va a ser de un 20%, es decir, yo como empresario, al final un autónomo también tiene que verse como un empresario, aunque trabaje él solo, yo trabajo a unos costes hora y como empresario tengo que tener un margen comercial. Es un error pensar que un autónomo es igual al salario bruto y ya está. Pues entonces que te contrate alguien, no corras riesgos, ¿vale? Entonces aquí iríamos poniendo nuestros perfiles de empleados, su salario bruto, él nos calculará todo esto en base a estos parámetros y luego, si somos autónomos, pues bueno, es muy fácil. Es meter cuánto quiero cobrar al año bruto. Ya está. Lo pongo y eso va a ser mis costes. ¿Cómo podré alcanzar ese salario? Pues facturando el máximo de horas posibles. Ni más, sin más ni menos. O, bueno, como eres empresario, si tú subcontratas o tienes personal, pues con esos márgenes, si trabajan ellos también al máximo de horas posibles, si facturan, perdón, no me malentendáis, si conseguimos facturar el máximo de horas posibles de ellos, alcanzaré eso o más, mucho más. Bueno, esto es un negocio, ¿no? Como otro cualquiera. Entonces, venga, vamos a empezar a poner aquí perfiles. Hablábamos de un jefe de proyecto, ¿no? Hablábamos de un desarrollador, de un diseñador y de un copywriter. ¿Sí? Correcto. Vale. Venga, ¿cuánto cobra un jefe de proyecto? Venga, vamos a poner un salario bruto. Vamos a dejarnos llevar, ¿no? Tampoco vamos a estar aquí debatiendo si es mucho o es poco, cuánto cobra un jefe de proyecto. Venga, 40.000 euros brutos al año, un desarrollador que cobre pues 25.000 euros brutos al año, un diseñador que cobre otros 25.000 euros brutos al año y un copywriter otros 25.000, ¿vale? Pues, bueno, porque haya variación en los costes, que nadie se sienta mal, ¿eh? Voy a poner aquí 22.000,
el diseñador cobre 24.000, así haya un poco de variedad en todos ellos. ¿Vale? Vale, pues automáticamente esto nos ha dado que el coste directo son 50.000, son 32.000, ¿vale? Los costes directos es salario base, salario bruto, más seguridad social que paga la empresa. Estos son tus costes al año. Si luego además le pongo los costes indirectos, que hablamos aquí de un 20%, vamos a bajarlo a un 10%, ¿vale? Pues 5.000, 3.000, pues es que esto debería ser, si mi plantilla es estable en el tiempo, debería ser la suma aproximada de mis costes indirectos, es decir, pues un local o una oficina, la gestoría, internet, limpieza, lo que hemos hablado, electricidad. No os creéis que es mucho, 14.000 euros nos suma los costes indirectos. O sea, sí, esto sería un caso real. Vamos, y bastante justito, por cierto. ¿Vale? Luego los coste empresa total sería este. Horas productivas se entiende por horas facturables. Productivas, la productividad de cada uno se mide de otra manera, ¿no? Pero horas facturables, como es un 15, le quitamos un 15%, es decir, es un 85% de las 1.780 horas por convenio que todo el mundo debería trabajar, más o menos, pues yo voy a poder vender máximo, esto es una media, pero voy a poder vender máximo de cada uno estas horas, 1.513. Por lo tanto, esto ya me está diciendo que mi coste hora de esta persona, del jefe de proyecto, es de 36 euros. El del desarrollador de 23, 22 y 20. ¿Vale? Y que si yo quiero ganar un margen del 20%, pues tengo que vender como mínimo a estos precios hora. ¿Dudas, preguntas? Vale. Hay silencio. Hay demasiado silencio. He perdido una cosa. Me he perdido en una cosa. El coste hora son 36, por ejemplo, para el jefe de proyectos. Y el precio de venta, ¿por qué es más alto? Porque hemos puesto... Hombre, pues porque si yo soy imagínate que yo soy el empresario que tengo que contratar a todos estos, a todo este personal. Yo querré ganar algo de dinero. O sea, por altruismo no hago yo este proyecto. Por altruismo hago otras cosas, pero no un proyecto para la DGA o para una empresa. Vale, Todo sería como la parte del beneficio que el queremos... beneficio, claro, sí, no, es eso, el beneficio que tú quieres tener. A ver, hablar de un 20%, casos de estos, pues, hombre, no es ni mucho ni poco. No está mal. No, no creo que sea mucho, ¿Vale? porque luego las cosas también se desvían un poco. Bueno, esa es otra. Esa es otra. Porque vale, a ver, dudas este por ahí, caso, venga. En este caso, Guillermo, el empresario solo recibe de sueldo, por decirlo de alguna manera, el 20%, ¿no? No tiene un fijo aparte, ¿o no? Hombre, a ver, en un ¿Entiendes caso lo que como quiero decir? Sí, claro. No, A ver, un pregunto, es empresario una pregunta. A ver, claro, si yo soy, imaginaos que yo soy el empresario y contrato 4 personas, tengo que vender todas sus horas. Hombre, si vendo todas sus horas, no saldría nada mal, ¿eh? Mira, 1.513 horas, 1.513 por 4, como son lineales, mira, 103 sale, a ver, la media. La media está ahí abajo. La media está aquí, 25, 26, ¿no? Vale. 26 por 26. Mi masa salarial va a ser de 157.000 euros más mis costes. Mis costes, si yo no vendo mis horas, si yo soy el empresario y yo no vendiera mis horas, debería repercutirlos en los costes indirectos. ¿Vale? O sea, ni de coña sería esto. No puede ser. O sea, si no, yo cobraría cero. Yo no monto una empresa para cobrar cero. ¿Vale? Por eso, insisto, no vamos ahora a entrar en estos detalles. Yo, si luego a nivel particular me queréis exponer vuestro caso, pues os daré mi opinión. Yo no soy economista, pero esto quizás quien mejor os podría dar este porcentaje o cómo calcular los costes indirectos sería vuestra gestoría, ¿vale? Si tenéis un gestor con un mínimo de nivel de profesionalidad, os debería ayudar a calcular eso, ¿vale? En un caso como los nuestros, lo normal es que el empresario además facture sus horas,
¿Qué pasa? Que a lo mejor una factura con un 85% de productividad, de volumen de facturación. Pero bueno, lo normal sería pues que el jefe de proyecto, un desarrollador o un diseñador fuera uno de ellos. Pero Vale. claro, eso al cliente... Dime. Tenemos un par de comentarios en el chat, si termina, Guillermo. Vale, sí. Eso al cliente no se lo puedes trasladar, ni al alza ni a la baja. Es decir, oye, es que yo quiero facturar mis horas. Oye, tú sabrás, el mercado dice que esto es muy caro, es muy barato o estás en precio. Punto. Entonces, por lo menos tienes que tener claro que al final, si tú eres capaz de vender todas estas horas, tú sabrás si facturas tus horas también o no, si estás metido aquí en la parte de desarrollo de tus proyectos, pues tu negocio será rentable o no lo será. ¿Vale? Vamos a esas preguntas del chat. Sí, Vir nos pregunta si podrás compartir la tabla por el chat, así la tenemos todos. Sí. Y Vir Sí. nos dice, ¿veremos algún ejemplo en la venta de productos? Es decir, Sí. ¿cómo presupuesta la venta de productos sin tener empleados? Vale, bueno, de hecho, es un apartado de la siguiente página que vais a ver ahora. ¿Vale? Ahora ya, una vez que ya hemos establecido todo lo que hemos hecho hasta ahora es lo más complicado si yo vendo horas de mi personal. ¿Vale? Y además, horas que no son 8 horas todos los días, y el cliente me va a pagar 8 horas todos los días, sino que es un proyecto, y un proyecto implica pues presupuestar tiempos, riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver eso. La siguiente página es válida para lo que vamos a ver, lo que le estáis preguntando. ¿Había alguna otra pregunta más en el chat? No son las dos únicas, creo. Sí. Ah, vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, pues sigo compartiendo mi Excel. ¿Vale? ¿Qué nos va a decir esto? Pues, bueno, quedaros con estas dos columnas. ¿Vale? Coste hora, precio de venta. Vamos a la tercera pestaña, presupuesto detallado, que no es ni más ni menos que perdona, esto no está bien. Porque lo veamos más claro. Ah, es que este no es. No. Este es otro que tenía yo abierto de prueba. No es este. Decía yo, qué raro. Este. Ay. He escrito sobre el otro. Bueno, es igual. Las horas sí que están bien, ¿no? Sí. Sí, vale, perfecto. Perdonad, ¿eh? Aquí había un jefe de proyecto, aquí estaba también un desarrollador, estaba un diseñador y un copywriter. Vale, aquí habíamos puesto algo así como 40.000, da igual. Da igual, ahora esto no tiene ningún sentido, o sea, no tiene mayor problema que fijar aquí unos salarios y ya está. Vale, perfecto. Vale, nos quedamos con esto, ¿eh? Ah, bueno, aquí hemos dicho que no iba a ser un 20, iba a ser un 10. Luego ya, esta es la suma de vuestros costes indirectos. Si es verdad o no, pues cada uno sabrá. Vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la siguiente hoja? Sin hacer nada ya, pues bueno, él nos ha colocado aquí hasta 9 perfiles máximo las horas, ¿vale? Y tengo que trasladar aquí sus costes, ¿vale? Entonces, traslado coste hora y voy a poner los precios de venta que hemos establecido para cada uno de los perfiles. ¿De acuerdo? Y aquí ya nos da mucha información. Aquí ya nos está diciendo que, primero, mis prestaciones de servicios propios me van a costar 2.948 euros, coste de empresa, ¿vale? Ya cometidos, los costes indirectos, etcétera. Y que son 117 horas, eran 117, ¿no? Sí, vale. Y que esas horas, a estos precios de venta, me van a dar me va a ofrecer un volumen de facturación, si me lo aprueba el cliente, de 3.537 euros. ¿Sí? Si no hiciéramos nada más, si no tuviéramos gastos, suministros, subcontrataciones, etcétera, que ahora entraremos aquí, vamos a meter algo también porque quede un poco más vestido este caso, esto nos diría que el margen es del 20%, nos lo calcula a la inversa, pero ya lo hemos establecido por el precio hora,
Ya veréis que esto va a variar luego cuando metamos sus contrataciones, suministros, gastos, etcétera. Y que mi margen real como empresario va a ser de 589 euros. O sea, cuando nosotros presentamos un presupuesto por 3.500, en este caso, si todo saliera como hemos definido, nuestro margen como empresario sería de 589 euros, no sería de más. Que sí, que facturaremos nuestras horas de nuestros servicios y con eso es como un salario, sí, sí, pero esta es la realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ocurrirnos? Pues que el cliente nos pide hacer descuentos. No, es que, joder, es que me ha presentado una propuesta por 3.000, pero la tuya me gusta más. Claro, esto en cuestión de segundos tienes que tomar decisiones, o por lo menos decir algo, ¿no? A lo mejor no tomar una decisión, pero sí decir, hombre, pues espera a ver, igual. ¿Y qué pasa si le doy un 10% de descuento a toda la propuesta? Pues que todavía me queda algo de margen, o me interesa. Pero se me queda en 3.183. Bueno, vamos a poner un 15 a ver qué pasaría. Venga, va, pues vale, pues venga, sí. No, tiene que estar por debajo de 3.000. Pues que por debajo de 3.000 ya no gano dinero. O sea, si me voy a un 20, pues ya estoy en negativos. Ya empiezo a perder dinero. Que a lo mejor resulta que no tengo trabajo y en ese momento y me interesa mucho el proyecto porque tengo que facturar sí o sí para ingresar dinero a nivel personal o cubrir costes, pues bueno, tú sabrás pero por lo menos con esta herramienta vas a poder tomar decisiones rápidamente, pero muy rápidamente, como podéis ver, ¿vale? De momento vamos a dejarlo en 0. Vale, vamos a seguir. Aquí hay otros apartados que me gustaría también rellenar un poquito, ¿no? Porque, bueno, pues al final un proyecto normalmente no solo son personas, hay más cosas. Siempre y cuando hablemos de costes no indirectos, ¿vale? Es decir, el alquiler de la oficina no lo puedo meter aquí, ¿no? O el ordenador que me tengo que comprar, salvo que sea específicamente para ese proyecto y luego se lo entregue al cliente, pues no lo puedo meter aquí, ¿vale? Vamos a suponer que yo voy a tener unos gastos de... Ahora ya no se da este caso, ¿no? Pero vamos a pensar que sí, que el cliente resulta que nos hace ir a Huesca y a Teruel, ¿no? Y tenemos 2 viajes, pues desplazamiento a Huesca y desplazamiento a Teruel. Es un caso, a ver, por meter costes de personal, ¿no? Pues resulta que va a tener que ir 2 veces, ¿no? 1, 2, y me cuesta pues 20 euros ir, 20 euros ir y volver. 40 cada vez que voy, a Teruel lo mismo. 45, ir y volver. Aquí calcula un 15%, que esto podemos, a ver, todo coste debería incluir un pequeño margen, porque tú tienes que gestionar, ¿vale? Y tú puedes tener problemas. Entonces, deberíamos aplicar siempre un 5, un 10, un 15% de margen a cualquier cosa que nosotros gastemos para ese proyecto y que haya que repercutir en el cliente. Imaginémonos también, pues, comidas, ¿vale? Pues hay que hacer aquí 2 días a un sitio y 2 días al otro, pues 4. Y además voy a invitar al cliente. Venga, pues nos gastamos en cada comida 30 euros, ¿vale? Y luego, como he ido en transporte público, pues taxi necesitaré otros 4 de 12 euros cada uno, ¿vale? No es el caso de este proyecto, ¿no? Porque evidentemente todo esto lo haríamos online, pero imagínate que hay, por ejemplo, hay diseñadores de... Había alguien que hacía diseño físico, ¿verdad? De comercio. Imagínate que te encargan hacer, pues, una franquicia y tiene tiendas en Huesca y Teruel y en Zaragoza. Pues yo me tengo que desplazar allí a ver cómo está ubicado, cómo tiene el escaparate, pues tengo que ir allí y tengo que incurrir unos gastos, ¿vale? Suministros varios. Disculpa, En el caso del proyecto que está... disculpa, Guillermo, por alusiones, ¿vale? Sí. La escaparatista era yo. El tema, por ejemplo, esos 30 vale. euros que has puesto que te cuesta el desplazamiento, ¿qué estás incluyendo ahí? O sea, Sí. ¿qué te incluye? ¿Peajes, gasolina? Pues, claro, el método de transporte que tú utilices. Vale. Que vas a tener que incurrir en ese gasto. Vale. Eso... Imagínate que tienes a alguien contratado o vas tú. Bueno, eso es un gasto tuyo. Quiero decir. Vale. Y eso lo tienes que reflejar en el proyecto. En este caso son pocos, pero imagínate, en tu caso, imagínate que tienes que ir a, yo qué sé, a Viescas o a Benasque, que está más lejos, tienes que ir varias veces. Hombre, pues ir a Benasque
tienes que coger un transporte tuyo, ¿no? O si no tienes vehículo, tienes que coger un transporte público, que madre mía, que odisea. Pero bueno, quiero decir que tú has incurrido en una serie de gastos que tienes que repercutir al cliente, sí o sí. De acuerdo. En el caso. ¿Vale? Y luego, venga, suministros varios. Venga, vamos a seguir un poco en la línea del proyecto web, de página web, ¿no? Pues voy a necesitar un hosting, porque necesito un hosting, sí o sí. Voy a necesitar para el cliente, luego se lo revenderé. Ese hosting se lo voy a revender. Voy a tener que contratar un software para seguridad, ¿vale? Me lo estoy inventando, ¿eh? Esto es un poco por poner... Pero bueno, no me estoy alejando mucho de la realidad. No. Y además voy a tener que comprar... El dominio. Dominio, efectivamente, Sí. un dominio y además Más. imágenes de un banco de imágenes, ¿vale? Porque el cliente quiere imágenes y no me hace fotos. Venga, pues venga, un hosting. Nos ponemos aquí un hosting anual, ya, 200 euros, por ejemplo. Da igual la cantidad, ¿no? Un software de seguridad que me cuesta al año, pues, 150 euros, con firewall, antivirus y todo. Un dominio que me cuesta 20 euros. Y un banco de imágenes, voy a tener que contratar imágenes, me va a gastar 100 euros, por ejemplo. Perdón. Es un ejemplo, ¿no? Esto con más detenimiento, cada proyecto tendrá su caso. Pero claro, imagínate que pues, en el caso que hablábamos antes de Perdón. Bueno, imaginaos que tengo que comprar pues material que tengo que suministrar, ¿no? Pues una caja, no sé qué, un maniquí, atrezo, bueno, pues todo eso lo pondría ahí. Se me quedaría corto realmente para ese caso. Habría que ampliar esta parte de aquí, ¿vale? Yo lo compro y luego lo vendo con un margen. Esta columna de aquí que veis, es la parte de compra y está la de venta, ¿vale? Todo lo que yo compro tengo que aplicar un margen. Entonces, aquellos casos donde no vendemos horas, que ya es difícil, ¿eh? Que ya es difícil que no tengas que meter tus horas, pero bueno. Pero sí que tengo que meter suministros y los vendo, aquí es donde los deberíamos meter. Es decir, yo compro tantas cosas a estos precios y los vendo con un margen comercial. Si luego lo quiero variar por lo que sea en algún caso, porque el mercado no me lo admite o me admite más, porque he sido capaz de comprar muy bien, pues lo variaría aquí. Vale, aquí lo estoy multiplicando por 1,15, pero si es un 20% el hosting, porque me lo admite el mercado, pues ya está. ¿Vale? Y luego subcontrataciones. Vale. Esto es personal que yo voy a subcontratar. Un trabajo. Imaginaros que, a ver, en este caso de la página web, pues necesito contratar un cámara para que me grabe un vídeo. Me tiene que hacer un vídeo con un dron, ¿vale? Y me va a cobrar, me ha dicho que me va a cobrar 1.000 euros. Este trabajo yo no lo sé hacer, cojo un especialista y lo subcontrato, ¿vale? Me cobra 1.000 euros y yo gano un 15% de su trabajo. Tengo que facturar algo. No puedo, si repercuto solamente los 1.000 euros, voy a reducir mis márgenes. Y tener en cuenta que sí, que estamos todos para ganar dinero todos los meses, pero como empresario tenemos que ganar un margen adicional, porque si no, más vale que nos contraten como un empleado. ¿De acuerdo? Bueno, pues como aquí los márgenes de media han sido un 15% y aquí un 20%, ya veis que ahora el margen ya no se queda en un 20%, se queda un poquito menos, un 18%. Y la propuesta final, ya no hablamos de esos 3.000 euros, sino de estos 5.626. ¿Que le hacemos un 10% al cliente? Pues este es el margen que nos quedará como empresario. Que además facturamos nuestras horas y somos desarrolladores, pues además venderé, bueno, realmente será 1.285 horas mías, perdón, euros míos. 54 horas mías a 23,81. ¿Sí? Nos está diciendo el margen, nos está diciendo el precio de costo, sobre el precio de costo y sobre el precio de venta. Vale, y por último, yo aquí tengo un apartado que suelo utilizar también, que es el de riesgos técnicos, es decir, más allá de estas horas que hemos definido en soporte postventa, por si pasa algo, yo puedo tener algún riesgo técnico importante, pues porque me han pedido algo muy complejo y a lo mejor mi estimación se me puede ir, mi estimación en horas. Entonces aquí puedo meter una variable de, oye, yo mira, yo normalmente aplico un 10%
de las horas totales, ¿vale? ¿Y a qué precio? Pues al precio medio. Esto me da 25,99, pues al precio medio de coste. Por si acaso tengo que meter, en este caso, bueno, se nos irían, no, perdón. Vale, pues tengo estas 12 horas reservadas para dar soporte técnico ya a temas técnicos muy fuertes. Imagínate que hay problemas y no soy capaz de resolverlo en estas horas. Y a veces pasa, ¿eh? Que sí pasa, vamos. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una. Que nos quedaban 4 Adelante. euros de beneficio con una venta de casi 6.000 euros. Es un rendimiento triste. Si no eres uno de los 4 implicados, claro. ¿Verdad? Claro, ¿Verdad? bueno, Sí, bien, sí. sí, claro. Claro. A ver, no, bueno, a ver. Hombre, ahí ves Claro, si tú no eres uno de los implicados, Sí, sí. vamos a esta hoja. Espera, vamos a esta hoja y os lo comparto, porque si no, no lo veréis. Si tú no eres uno de estos, No, ya. evidentemente es porque tú te dedicas A otra como cosa. empresario a gestionar. Sí, sí. A gestionar el proyecto. Sí, sí. A lo mejor en vez de 4 tienes que tener 10, ¿no? No lo sé. No, No lo sé. está claro. Pero ten en cuenta que aquí vas a tener. Alguien tiene que hacer gestión comercial, Sí, sí, sí. seguimiento de los proyectos, hablar con la gestoría, las subcontrataciones, hay un problema. Sí, sí. Entonces, ¿dónde tendrías que meter tu salario? En los costes indirectos. Vale. O a lo mejor una parte de tu salario, porque resulta que una parte sí que trabajas en proyectos y otra no. Sí, sí. Evidentemente, un empresario con 4 trabajadores, mal, o sea, Ya. no le da para mucho. No, está claro que a ese, No le daría para mucho. precio no debería hacer ese trabajo. Porque, Lógico, a ver, en un caso como los que estamos hablando, Claro, siempre claro. va a formar parte del equipo de trabajo, Sí, ¿vale? sí. Entonces, bueno, yo puedo decir, sí, vale, mi salario va a ser de 25.000, vamos a pensar que yo soy el jefe de proyecto, de 40.000 euros, dices, pues me van a quedar de margen 4 euros si le doy ese 10%, pues oye, pues no me interesa. No, pues es que se lo haga otro, si no. Sí, sí. Como empresario yo quiero ganar esto porque si no, pues a lo mejor tengo la suerte, no quiero decir nada con esto, pero a lo mejor tengo la suerte de que me contrata alguien por 40.000 euros brutos al año. Oye, pues me voy a trabajar en una empresa. Ya está. Sí. Yo para trabajar, para cobrar lo mismo o menos que un empleado y además tener muchos riesgos, salgo corriendo. Hasta luego. O sea, que lo haga otro. Sí, Esto es un poco lo que os ayuda esta herramienta. Decir, oye, cuidado dónde te metes. Que no se trata de decir, ¡oh, qué bien! 5.600 euros de puta madre. ¡Qué bien! Ya tenemos para facturar para cobrar un montón de meses. Sí, es verdad. Tienes para facturar un montón de meses. Pero como te fijes solamente en esto, en el momento que un mes no te vaya bien, y te va a pasar, ya vas a tener problemas. Entonces tiene que haber continuidad y uno tiene que saber, esto es un caso muy concreto, ¿no? A lo mejor, bueno, no aplica por aquí ciertas cosas, pero bueno, si el cliente nos pide que la cámara, decir, oye, si grabamos un vídeo con un dron, vale, pues yo en la propuesta le trasladaré que ese vídeo con el dron vale 1.150. Ahora es carísimo, quítamelo, pues vale, ya lo quitaré. Pero es que es lo que vale. Sí, sí. Ya, no es lo que diga yo, es que además es lo que vale el mercado. Sí. Está claro, Guillermo. Y por lo menos sabemos lo que hay y qué es lo que importa. Gracias. Claro, que no es poco, ¿eh? No es poco. Es decir, esto no es una bola de cristal que os va a decir, a final del 2022 vais a ganar un salario bruto todos de 55.000 euros. No, no lo es. Pero por lo menos sí que te va a decir un punto de partida. Es decir, como ojo, no pases esta línea roja. Si la pasas, vas a malvivir. A lo mejor no te queda otro remedio porque estás empezando, pero tu objetivo debería ser sobrepasar esas líneas para tener un salario digno, mayor al de un empleado, porque si no, quizás debas replantearte tu proyecto. Hablo ya de proyectos que están en fase de consolidación, ¿eh? Los incipientes, ostras, vais a tener que meter horas sin conocimiento, probar, testear. Pero bueno, hasta desde el punto de vista del cliente también es interesante. Es decir, oye, si es que yo he habido algún cliente que le he enseñado esta misma hoja, de decir, mira, oye, que es que esto es así. Tantas horas, el coste de esta persona es tal, este es tal, y tengo que tener un margen comercial como tú lo tienes también con tus clientes. Y lo entienden y lo ven y dicen, pues que es verdad. No hay nada peor que estar por debajo de precios en mercado, porque ya estás diciendo que algo va a fallar. O la continuidad en el tiempo, o tu profesionalidad porque no llevas mucho tiempo,
Otra cosa es que tu producto, proyecto o servicio tengas la suerte de fijar los precios en función de lo que el mercado dice, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un caso, vamos a ampliar este caso, vamos a trasladarlo a un caso en el cual nosotros no fijamos los precios. Esto es importante. Ahora vamos a dar un giro a todo esto, ¿eh? Hemos definido los precios en base a los costes. Dices, oye, mira, yo tengo este... Samuel nos dice algo, perdona. Sí, yo quiero preguntar. No sé si igual no tiene mucho Dime, sentido lo Samuel. que voy a preguntar, ¿eh? Pero las colaboraciones, en el caso concreto de Julián, las colaboraciones del copywriter, por ejemplo, que estamos hablando de Cristina, ¿no debería ser una subcontratación? Bueno, es que no sé cómo lo plantea él, si él cobra un dinero fijo o la subcontrata como Pues empleada. Me imagino que no. Entonces o sea, me vamos a refiero que pensar. estamos contando colaboraciones como empleados que tienes que pagarle un salario bruto Claro, al cabo del año. se supone que este copywriter que hay aquí sería un empleado tuyo. Vale. Y es una subcontratación, pero tienes un nivel, vale, pero tienes un nivel de confianza elevado y participa esa persona del proyecto, a lo mejor puedes elaborar esta hoja conjuntamente y entonces meterla aquí. ¿Por qué? Sobre todo por estos detalles. Porque a lo mejor te interesa que te especifique, o os interesa a ambas partes, que especifiquéis de vuestras horas. Es decir, oye, mira, es que cada vez que me pides que te monitorice el SEO, joder, pues que esto lleva, pues no sé qué, tal, y yo tengo que contratar herramientas en RAS porque vale una pasta, yo qué sé. Que no procede meterla aquí, se saca de aquí, se le pone esto a ceros y se mete aquí. Copywriter, vamos a ver, vamos a hacerlo. Imagínate que el copywriter nos cobra 700 euros, 800 euros, pues ya está. Pues yo tendré que pagar, perdón, no, nos cobra 650, porque se parezca un poco a esta cantidad. ¿Vale? Y lo quitaré de aquí. No pasa nada. Ya lo he metido aquí, el copywriter. Me ha variado muy poquito porque, bueno, pues porque me cobra un poco más que el coste como empleado, sin más. Vale. Eso es que... No sé si con esto respondo tu pregunta. No, que me parece que... ¿Me oís ahora? Ah, vale. Sí. Que me parece que eso, que llevar la carga de unos empleados que hay que pagarles un salario a todos, que me parece a mí que es como más peso económico, pero que igual no. O sea, sí, Bueno. aplicado al proyecto acaba siendo un poco lo mismo, igual. Yo creo que eso es muy variable, depende también de la carga de trabajo que tengas o qué piensas tener en el futuro, pues esas variables a veces no las tenemos al inicio, pero cuando ya estás en marcha, a veces lo ves claro, que mejor contratar a una persona que esté dentro que subcontratarlo fuera. Es que siempre varía, es variable. Va a depender mucho, porque si, bueno, a lo mejor puedo conseguir un perfil. Imagínate que hay un proyecto donde tengo que estar mínimo 6 meses trabajando y tengo trabajo continuado para esa persona. Y resulta que esa persona la puedo contratar porque está disponible para mí. Y me pide contratarla. Ya no quiere esa persona, no quiere ser autónomo, no quiere... Bueno, pues lo contrato. O yo tengo ingresos recurrentes de mis clientes, porque tengo un proyecto que es de ingresos recurrentes. Claro, aquí son proyectos de haces uno y hasta que hagas otro, pues a lo mejor en ese cliente no vuelves a hacer uno más. Pero hay otros proyectos empresariales, hablo, que sí que tienen ingresos recurrentes y necesitas personal, porque tienes que suministrar, tienes que mantener cosas. Bueno, pues ahí lógicamente, si es un trabajador recurrente, te va a interesar más posiblemente el contratar tú a alguien, pero claro, es que esto ya excede el asunto que teníamos hoy delante. Gracias. Vale. Bueno, pues entonces, por continuar, ¿no? Pues esto es el cuadro de mando que nos ayudaría a... Lo voy a compartir de nuevo. Nos ayudaría a tomar decisiones antes de preparar la propuesta, porque esto en el fondo es el apartado de la propuesta económico. Aquí todavía no esto no se lo voy a dar al cliente, lógicamente. Algunos casos sí, pero bueno, normalmente no se lo vas a dar. Entonces, claro, la propuesta habrá que ponerla en bonito, etcétera, pues, y luego tener un apartado económico, ¿no? Donde tú trasladarás tus costes. Pues
hombre, queda muy frío muchas veces. Es decir, tu proyecto vale 5.745. Por lo menos hay que decir qué vas a hacer, ¿no? Pues ya lo tengo. ¿Qué más voy a decir? Pues hombre, si todo este tiempo fuese lineal, que no lo va a ser, pues voy a tener 92 horas de trabajo, serán las que sean. Entonces te lo entregaré en tanto tiempo. Estos son todos los trabajos que voy a hacer. Bueno, ya me está dando algo más que solamente el tema económico. Y si tengo que negociar o incorporar algo, quitar algo, oye, me ha pedido una ampliación del proyecto porque quiere una ampliación de no sé qué, pues lo puedo meter aquí, o lo puedo meter aquí si lo tengo que comprar o subcontratar, ¿vale? Entonces rápidamente recalculo otra vez todo el proyecto, ¿sí? Vale, aquí nos daría un resumen de todo lo anterior y luego no va a haber tiempo para mucho más, porque me gustaría ver algún otro caso distinto a este. Aquí haríamos el seguimiento por meses. Si es un proyecto que dura meses, nos puede interesar. Si es un proyecto que dura poquito, a lo mejor no, ¿eh? Entonces aquí iríamos metiendo las horas y los costes. De los costes de lo que yo compro, ¿vale? Esto, bueno, si hubiera lugar, aquí sería la parte de seguimiento de gastos, seguimiento de suministros, perdón, ¿vale? Lo que yo compro para vender, o porque aquí en gastos meteríamos pues las horas, los viajes, perdón, la comida que he tenido que hacer, me he ido a coger un hotel, he cogido un avión, bueno, pues lo que tengas que coger. Suministros, lo mismo, si para estos suministros que teníamos aquí, en el momento que yo tengo que comprar esto, ¿vale? Esta parte de aquí, yo ya voy haciendo ese seguimiento, ¿vale? Es una pequeña ficha de lo que yo voy incurriendo en costes. Mensualmente voy a tener que trasladar aquí las prestaciones propias, es decir, mis empleados, los costes que yo incurro a ellos. Luego, hombre, si tuviésemos muchos proyectos, la suma de todo esto nos daría las horas productivas, ¿vale? Y lógicamente no vas a poder superar los costes que has definido aquí, porque si no te estarías engañando a ti mismo. Perdón, los costes en horas, ¿vale? Y si te desvías, ahí lo vas a saber, ¿vale? Si yo acabo metiendo más horas de las que yo tenía presupuestadas, que alguien había comentado, pues ahí lo voy a saber. Pues para el mes que viene me quedan solamente 5 horas, o sea, lo tengo muy mal. Pero bueno, no te va a corregir, lógicamente no te va a corregir esas horas. Tienes un problema, pero por lo menos te va a avisar. Vas a saber. Lo importante es tener información, ¿no? Y luego un resumen de, bueno, esto ya sería meternos en proyectos muy, quizás de mucha envergadura, ¿no? Pero bueno, que sepáis que todo esto lo tiene. Todo esto lo tiene, te lo alimenta la misma hoja, si quisierais llegar a ello. Vale, ¿os parece que vayamos a otro tipo de proyecto totalmente distinto? Tenemos todavía tiempo, si os va bien. Sí, Creo que estaría era 2 bien. horas. Sí. Pues no sé, venga, ¿quién quiere verse aquí reflejado? No tiene por qué dar datos reales, pero bueno, por lo menos un poco si su tipo de proyecto. No sé si puede hablar Bill, el que ha propuesto para ventas de productos. Bill. Vale, no nos oye. Es que no sé si está. Sí, es Bill Seri. Es que igual nos ha dado por aludida. Ah, iPhone Bill. Vale. Solicitar reactivar el audio. No sé. Tengo micro. Vale, vale. Vale, alguna otra persona entonces. O algún otro proyecto que tengáis, aunque no esté ahora en marcha, quiero decir que a lo mejor pues, es un buen momento para exponer vuestro proyecto e intentar plasmarlo en la herramienta. O nos inventamos algo sobre la marcha. Yo vendo productos y servicios. Vale. Aquí, ya. Bueno, pues si vendes productos y servicios, está claro. Te valdría esta hoja que hemos visto ahí, es decir, ahí metes unos servicios tuyos o subcontratados y los productos y los acabas vendiendo con un margen. En el fondo, que los haces tú, vale. O sea, no tienes empleados, vale. Bueno, pero, claro, a ver, tu caso sería a lo mejor, sería bueno saber lo que te está costando hacer cada trabajo, cada producto que tú elaboras, bajo mi punto de vista, perdona, no, tampoco me quiero yo meter en los negocios de los demás,
pero sí que a lo mejor deberías saber cuánto tiempo dedicas a cada producto, fijarte un salario que tú creías que sería razonable para ello, con sus costes, los materiales, entonces por lo menos sabes lo que te cuesta. ¿Qué va a pasarte? Que tu producto, puedes tener la suerte o la desgracia de que el mercado te admita mucho más dinero como precio de venta que el coste que tengas de todo, de la suma de todo, más un margen comercial, o que esté por debajo, por lo que sea, pues porque imagínate que compites con productos de China y es muy complicado, ¿no? El competir con ellos. Pues por lo menos vas a saber si estás por encima, por debajo de lo que es desde un punto de vista de negocio tradicional, que tiene sus costes y aplica sus márgenes, si merece la pena no seguir con eso. A ver, los que los hago yo no tengo claro lo que tengo. Yo tengo claro cuánto cuesta el material y cuánto tiempo gasto en hacerlo. Bueno, pues es lo que hablamos. Por lo menos vas a saber lo que te va a costar económicamente, siempre y cuando tú seas capaz de trabajar no sé cuántas horas a la semana o al mes o al año, ¿no? Pero luego tienes un factor, en tu caso vas a tener seguro un factor que es qué precio me admite el mercado. Y eso no va, la hoja de Excel no te lo va a decir. Tú sabrás el precio que te admite el mercado, pero sí que te va a permitir comparar, decir, pues mira, pues si fijo este precio de mercado, estoy ganando un 30% de margen, genial. Ostras, estoy perdiendo un 10%. Y mi salario lo he fijado voy a decir una burrada, ¿no? En 600 euros al mes. Oye, mira, esto no interesa. Por lo menos eso te va a ayudar. ¿Vale? ¿Algún caso que queráis Es que, contarnos? perdona, yo soy Carol. Es que no sé si en mi caso, que sería alquiler de espacios, aplicaría... Es que como he llegado un poquito más tarde... Alquiler de espacios. Sí. Ah, vale. Alquiler de espacios. Cuéntame un poco más. ¿Son tuyos los espacios? ¿Los subcontratas? Vale. Es un local en el cual hay varios espacios que van a ser para diferentes cosas, ¿vale? Y entonces se alquilan por horas, ¿vale? A la vez en funcionamiento podría haber hasta 16 espacios a la vez, aprox. Todavía no está montado, esto es idea. Más o menos entre 15 y 16 espacios a la vez. Entonces, pues eso. Para saber... ¿Para algún tipo de actividad en concreto? ¿Para desarrollar algún tipo de actividad en concreto o está abierto? Para grabarse, para cada persona se personaliza su espacio para dar formaciones online, para podcast, para reuniones, para dar formaciones, para un montón de cosas. O sea, sería algo parecido a un coworking. No, no es un coworking, pero bueno. No es un coworking. No, no es un coworking, pero bueno. Vale. ¿Y tendrías personal fijo allí? ¿Estarías tú o alguien más? Mi socia y yo y una persona más. Ostras, es que es complicado de... A ver, no es jodido, se puede calcular. Lo que pasa es que no es fácil de trasladarlo a esta hoja. Por eso que yo veía que no le veía la facilidad, así que si queréis pasar a otro compañero que lo pueda aprovechar más, pues lo mío lo veo complicado, yo no sé. Pero se puede, a ver, pero bueno, sí que hay algunos datos que vas a tener comunes, que son cómo calcular los costes de empleados, y tú vas a tener que estar ahí horas, las vas a tener que estar y deberías cubrirlas, porque si luego te has equivocado, el mercado no te va a admitir una subida de precios porque me equivoqué. Eso está claro. Y sobre todo tener en cuenta los costes indirectos, que eso en tu caso van a ser elevados, me imagino, será el principal casi. Bueno, junto con los de salarios de personal, incluyete tú también, ¿eh? A ver, ahí tendrías un stock, vamos a pensar un stock que serían los espacios y las horas disponibles. Habría que darle una vuelta por completo a la hoja. Habría que poner las patas abajo. Pero se podría llegar a hacer. Ya nos pondremos en contacto y me explicas cómo hacerlo, no te preocupes. Pasamos a otro compañero que sea más factible, que el mío es complicadillo. Gracias. Sí, es difícil de trasladar a esta hoja, sí. De nada. Bueno, pues no sé, si os animáis a alguno por ahí. Yo, Guillermo, solamente una cuestión, ¿vale? Y porque ya he tenido, ya me has dado bastantes puntos antes, pero sí que en mi caso, por ejemplo, yo diferencio entre dos tipos bastante distintos de servicio, ¿vale? Una cosa es una colocación y otra cosa es una decoración,
¿vale? No tiene nada que ver un servicio en el que solamente vas, colocas el producto y ya está, a un servicio que te requiere pues un diseño, un tal, un cual. Entonces yo, es una pregunta, pero creo que en mi caso sería bueno hacer 2 perfiles, o sea, como en esa hoja, como si fueran 2 personas diferentes, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Y con un precio hora diferente, ¿no? Como si, o sea, soy yo sola, pero me pongo como si fuéramos 2 personas diferentes para Sí, salvar esas diferencias, ¿no? Podría ser. Sí, sí. Es decir, Vale. tú haces una serie de trabajos, tendrás que vender, es muy difícil no vender horas, porque entonces serías un mero distribuidor de algo, ¿no? Siempre vas a tener que incurrir en horas de algo. Sea una, sean 10, ¿no? Pero normalmente es muy difícil, salvo que tengas un comercio, sea online o físico, pues es que si no serías un mero distribuidor. Entonces, bueno, yo siempre lo digo lo mismo, es decir, bueno, tú vas a tener unas horas que dedicarle como mínimo de administración, de gestión, etcétera, que tendrás que imputarlas en algún momento, ¿no? Vía costes indirectos. Claro, tú a un cliente no le puedes decir, no, mira, es que te vendo, por ejemplo, un portátil y la puesta en marcha del portátil te va a cobrar 2.000 euros. Se va a decir, no, esto es impensable. Oye, es que mira, a mí el gestor me cobra todos los años 2.000 euros. Dice, ¿y qué pago yo tu gestor entonces? No estaría compensado, ¿no? Porque si esto te va a costar hacerlo 2 horas, ¿cómo me cobras 2.000 euros? Ya, pues es que el gestor, ya, pues el gestor te lo repartes en mis 2 horas. ¿Cuántas horas facturas tú al año? 1.000. Pues mira, me corresponderán tantas. Es un poco lo que habría que hacer, ¿no? En tu caso, tener claro los costes, qué salario tú crees que deberías cobrar, aplicar los costes, los directos, los indirectos, y cada hora que tú factures deberías, por lo menos vas a saber que te va a costar tanto. Otra cosa es que el mercado luego te admita en tu sector un precio hora X, el que sea, no lo sé. Eso lo tienes que saber tú, no que cada sector es un mundo. Y luego, por supuesto, las compras para ventas. Es decir, bueno, es que yo tengo que comprar y tengo que vender, pues tendré que aplicar un margen. Eso es el IO, ¿no? de todo negocio. Y los otros costes que podemos tener, pues yo qué sé, transporte, envío de muestras, yo qué sé, hay casuísticas que a lo mejor sí que me interesa gestionarlas en un proyecto. Yo puedo tener un proyecto que sea simplemente gestión comercial, que no se lo voy a vender a nadie, me lo voy a vender a mí mismo, pero por lo menos voy a tener controlados los costes. Vale, gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más o que alguno queréis ver algún caso y si no, pues si no decís nada, pues si os parece os voy a compartir el enlace mientras lo busco. Os pongo mis datos, os hablo un poco de mí muy rápidamente. Bueno, pues yo llevo trabajando en empresas de servicios propias casi siempre desde el principio de los años 90, ya soy mayorcito, como habéis podido ver. Casi siempre en proyectos informáticos, proyectos para empresas, sobre todo en entorno empresarial, pymes y gran empresa. Tengo algún otro proyecto desde hace un tiempo, La Lanzadera, ¿vale? Hago cositas de marketing online y presencia en Internet, desde hace unos 6 años. Y tengo también algún otro proyecto muy interesante de educación de idiomas para centros educativos y otros negocios que he tenido y alguno que mantengo por ahí. He tenido grandes aciertos, afortunadamente, en mi vida. El factor suerte ha influido mucho y también fracasos. Como os digo ahí, pues de haber tenido este tipo de herramientas me habrían ayudado mucho. Pero bueno, de los errores se aprende, ¿no? Entonces, yo no sé si esta herramienta que os he enseñado y esta forma de trabajar os ayudará mucho o poco. Habrá casos que a lo mejor sí, en otros menos, pero sí que creo que es interesante tener claros los conceptos de costes que todo negocio tiene, porque al final, por muy poco que gastes, tienes costes, tienes gastos. Y si no, como mínimo, tu tiempo, que tienes que valorarlo también, ¿no? Nada, oye, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os sea útil. Y si os puedo ayudar en algo, pues decírmelo y lo haré muy gustosamente.